Yo, Welitzino, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Yo, Welitzino, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, ¿cómo están? Un gusto saludar. ¿Me pueden escuchar? Les estoy compartiendo mi pantalla. Sí, sí, bueno, ¿me escuchan? Amunikaki. Tienen tus micrófonos apagados. Pues muy bien, vamos a comenzar, vamos a ir recapitulando. Eh, bueno, no sé si hasta aquí, hasta ahora tengan alguna duda, algún comentario antes de comenzar. Vamos a ir recapitulando un poco de lo que hemos visto para pues ya esta última sesión de este primer módulo de los Tonaltin. Si no tienen ninguna duda o comentario, vamos comenzando. Coálica, muy bien. Pues bueno, vamos a ir recapitulando sobre los Tonaltin, los días, hasta llegar al cual nos hemos quedado. Muy bien. Pues bueno, Tlinki Tosneki Tona, ¿recuerdan a qué hacía referencia Tonali, Tonaltin? Tona, hay sol, hay calor, temperatura. Kemakatsin de la palabra tonali, cuya raíz radical onelguayot es tonal. Y cuyo plural, en lengua náhuatl, se hace con la palabra tonaltin. Tin, terminación tin, una de las terminaciones que hay en náhuatl para el plural. Y bueno, como lo hemos venido viendo, tiene muchas acepciones, muchas entradas, como calor, temperatura, ánimo, alma, pues teniendo en cuenta que hay conceptos que en náhuatl no existe, como el concepto alma o incluso el concepto destino, tampoco existe en lengua náhuatl. Hay algo así como devenir, pero palabra destino no existe. En náhuatl tampoco existe la palabra futuro. Eso es parte del pensamiento castellano. En náhuatl lo que existe es un concepto que se puede interpretar como algo que es irrealis, como algo no real. El futuro en náhuatl no existe. Por eso cuando el tonalpoque no es como que lee las artes adivinatorias, no tienen que ver con eso. Y bueno, algunos de los otros vocablos que tiene tonalmili, amate, días, tonalpohualamochtli, almanaque. Muy bien, estos ya los habíamos visto. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, con estos primeros que venimos recapitulando, que bueno, aquí los tenemos, espadarte, cipacli, caimán, cocodrilo. ¿Qué recuerdan del espadarte, del cocodrilo? ¿Alguna asociación, alguna palabra clave? Tlenkik, tosneki, cipacli. ¿Qué recuerdan de cipacli? Si me escuchan, no, porque no les escucho. O no están hablando. Cuálica, bueno, está bien. Si no quieren hablar, continuamos. Ejecat, bueno, Zipacli, recordando su origen. Se Icpactlali, lo primero sobre la tierra. Y que tenía algunas asociaciones
Cocodrilo, espadarte, vejez, principio, evolución, prehistoria, seres antiguos, la vida en las aguas, el estado primitivo de la vida, Cuálica, Hecat, Tlenkictos neki Hecat, ¿qué recuerdan de Hecat? Cuálica, Cuálica. ¿Cómo están? Ah, muy bien, aquí creo que ya me escuchan un poco mejor. Muy bien. Pues estamos recordando un poco sobre los Tonaltin. Muy bien. Un poco de lo que ya habíamos visto, de los que habíamos estado observando, recordando pues rápidamente a qué hacen referencia. Muy bien, Ejeca, lo habíamos visto, sopla el viento, hay viento. Ejeco igual atl, cuálica, sopla el viento. Aquí tenemos Ejecat Quetzalcoatl con ese ademán de exhalar. Eje, el agua contenida en el viento. Ya hablábamos de la relación existente entre agua y viento en la cultura o en la perspectiva náhuatl. Viento, movimiento, creatividad, energía, germinación, recreación, asociado a Quetzalcóatl, pero también a los malos aires. Ejemeca, torbellino, que también es una figura que en diferentes naciones originarias habla de estos malos aires y tienen su horario para andar en la naturaleza. Quema, ¿por qué tiene esa forma de pico de pato? Muy bien, esa asociación del pato es también interesante, porque sí, lo asocian como al pato, pero también se puede hablar que es una asociación con las aves acuáticas. Tiene esa correlación de ese pico, ese mascarón. Eh, ¿Por qué crees que tenga esas formas, Lauratzin? ¿A qué crees que haga referencia? A partir de las palabras que vimos, exhalación, resguardo y agua. Pues no sé, solo se me ocurre que porque los patos pueden como que respirar y bajar profundo en el agua y mantener la, el aire en sus pulmones por cierto tiempo, ¿no? Quema, cuálica. Tiene que ver con la asociación con el... También con la exhalación, cuando nosotros exhalamos esa forma de agua. Por eso decimos pico de pato, ¿no? Cuando hacemos como este ademán como de soplar, hace esas referencias. Cali, Tlenkictos neki Cali, Cali recinto cuyo radical en el guayot es cal, edificación, resguardo, reflexión, recogimiento, hogar, habitación, disposición, armonía en la cual guardarse y principalmente nuestro cuerpo, tonacayo, estructura, mundo humano. Luego viene Quetzpali, que lo asociamos o viene de la palabra Quetzali, la vuelta del color, gira el color, lagartija, reptil, y lo asociábamos con la creación, fecundidad de la tierra y sexualidad humana. Coatl, que habíamos visto que sí es serpiente, pero Coatl en particular hace referencia a la serpiente de cascabel. Coatl, Coatl, el agua, como la olla que tiene el agua,
o el agua contenida que se mueve, desplaza, o el contenedor que se desplaza como el agua. Cowat. Y que para nosotros representa la energía, sabiduría, fertilidad, sabiduría de la naturaleza, cambio, transformación, regeneración. Cowat. Adaptabilidad, inteligencia, y es el ser más cercano a la Tierra desde nuestra cosmovisión. Miquistli. Cualecatlenquic tosneque miquistli. ¿Qué significa miquistli? Miquistli, que habíamos dicho que lo interpretan como muerte, pero platicábamos en la sesión anterior que en lengua mexicana el concepto muerte como en español pues no existe, que es un fin, que es una transmuta, es una, pues sí, un fin, básicamente, y que para nosotros no tiene esa referencia. Miki, Iguanlistli, Miki, que más que muerte es descarnación, recogimiento, revaloración, reposo, revisión del significado de la vida y muerte. Lo revisado y lo faltante es la quietud, es un signo que se asocia al Mictlán, al lugar de los descarnados, y al rumbo norte. Pero eso lo vamos a ir viendo ya en el siguiente nivel, la profundización de los Tonaltin. Estamos viendo este primer acercamiento para conocer su morfología, de dónde viene, a qué asociaciones se refiere. Masa, que lo hemos visto como el cérvido, el vínculo entre el agua. Atl, más atl, y que se relaciona con el gozo por la naturaleza. El Masat es el corazón de la naturaleza, la vida, el agua, la inquietud, el cambio rápido, la percepción de todo lo que te rodea, y es un vínculo directo con el cielo por las Mazacuahuime o astas que se relacionan como una conexión directa entre el cielo y la tierra. Trochtli, Toishtosh, Toish, Raistoch, conejo roedor, fecundidad, placer, armonía, numen de la luna, el nahual del Meocli, Meocli el fermento del maguey, lo que se conoce como pulque, pero pulque no es una palabra del náhuatl. Habíamos visto sobre la asociación con la luna debido al periodo de gestación del Tochtli, que es similar al de una lunación. Es la fecundidad, es el placer también. Se dice que son personas o seres que, bueno, la palabra correcta es que pueden ser muy atascados, o sea, que pueden llegar hasta los excesos del atasque. Entonces, las personas Toshli hay que mesurarles también, hay que buscar un equilibrio. Cuálica. Atl, lo hemos visto como el agua, atl, que es su raíz, su radicat, a, y que se encuentra en muchas otras palabras o vocablos en náhuatl. Y su asociación tiene que ver con el agua contenida, el movimiento, fuerza, perseverancia. Es también la dualidad del fuego, es el complemento constante creador de vida y movimiento. El difracismo que señala esa dualidad agua-fuego en la creación de la vida. También puede ser Olin Yolistli.
Fuerza ocasionalmente se puede controlar y también puede ser conducida, es una fuerza de la naturaleza. Atl. Itzcuintli. Habíamos visto que lo suelen interpretar como perro, pero en náhuatl el concepto perro no existe, solo aplica para los que tienen pelo. Habíamos visto el concepto de chichitl, perro, o canino podría ser incluso. Pero describe a todo perro con pelo. Y en el caso del Itzcuintli, Kictosneki, bueno, viene de Itztli, Itzcuintli, Itztli obsidiana, que corta, Queen, que sujeta, que agarra, el que sujeta, el que muerde como obsidiana, o el cuya mordida corta como la obsidiana, eso es un Itzcuintli. Y eso es importante porque el Itztli o la obsidiana es un vínculo con el inframundo. Por lo tanto, Itzcuintli también es un tonali asociado al Mictlan, al inframundo. Entonces, ahora no lo vamos a profundizar, pero vayan viendo cómo cada tonali tiene un origen, viene de algún lugar. Y esos lugares son los rumbos de donde vienen. Claro, no es perro, pero sí es un canino. Y habíamos dicho que nos habla de la lealtad, la aventura, el instinto, el compañerismo y guía al inframundo. Es el gusto por conocer lugares y encontrar nuevos amigos. Y es el siempre regreso al hogar querido. Son las personas caminantes, andariegas. Osomacli. Nos habíamos quedado en Osomacli. ¿En cuál nos quedamos? ¿Recuerdan? Sí, es correcto, en Ozomatli. Quema, ¿verdad? Creo que aquí nos quedamos en Osomacli. Eh, Creo que estábamos viendo también Malinali. Yo lo tenía apuntado, pero Ah, muy bien. Bueno, vamos a recapitular desde Osomacli. Me parece que ya fue de los últimos que vimos, pero bueno, vamos a continuar desde aquí. No sé si hasta aquí tengan alguna tlatlanilistli o duda de lo que estamos viendo. ¿Todo No, bien? todo bien. Cuálica. Muy bien, pues vámonos para los siguientes Tonalti en los siguientes días, que aún nos falta revisar algunos. Cuálica. Osomacli. Quema, muy bien. ¿Y a qué asociamos el osomacli? ¿De qué lo recuerdan? Bueno, su raíz es osomag. Ese radical osomag hace referencia a los primates, antropoides y en algunas otras variantes, por ejemplo, osomatl puede ser gorila, osomali, chimpancé. Describe a todo ese mundo esa raíz, osomag. ¿Y a qué creen que haga referencia osomacli? ¿Cuáles son sus cualidades? Comentábamos que al arte, a la sensualidad, a la ¿Qué, diversión, a la salud, la qué, recreación. Kemakatsin es el elemento creador de las plantas, las expande, las crea, recrea los alimentos. Es la salud y la recreación, pero también es el exceso y el desenfreno. Las personas osomacli pueden tender a ser muy excesivas o extremistas también. Cuando algo les puede gustar, les puede llegar mucho. Cuando algo no les gusta, lo pueden detestar muchísimo. Entonces, su reto de los osomacli es encontrar el justo medio. Cuálica. Malinali. Quema que viene de Malinal y que es un pasto que se encuentra en todo el mundo
y que hace asociación a las características del pasto en general. ¿Cómo qué características asocian ustedes a los pastos, pastizales? ¿A qué creen que haga referencia? ¿Por qué es un día malinale? A la creación, Porque ¿Qué más hacia adelante? a la regeneración, al crecimiento, a la evolución, al inicio, al alimento, a la vida. Cuálica. Muy bien. Se expanden también, se expanden. Tienen un carácter enredadizo, enredoso también. Eso es muy interesante. Se asocia también al calor, al fuego. Y también hablábamos de las medicinas que surgen de la tierra. Malinal representa todas esas medicinas. También a lo retorcido, a la hiedra y a lo inclinado. También representa los frutos de la migración en otras tierras, ya que el Malinali se encuentra en todo el planeta. Representa lo torcido, pero también la escoba. En náhuatl, Malinala o Malinalan es una forma de decir escoba. Es el hierbo, la hierba es el pasto, y como pasto puede ser verde, pero también seco, y ello lo asocia al fuego, y ello lo asocia a la regeneración, al cambio, a la recreación, al entrelazamiento. Es el vínculo, es la unión, es la regeneración constante en cada parte de la naturaleza, visto en los ciclos del año del Shiwit. Es la valoración en las raíces y las plantas medicinales, en todo lo que está o surge de la tierra, en el mantenimiento de la salud de los seres vivos y también de los cuerpos. En este sentido, el carácter de ser enredadera o retorcido es una característica que tienen las personas Malinali que no se trabajan. Eh, Son personas muy conflictivas, son personas muy liosas, que generan mucha discordia en los grupos, que generan enemistad, división y pueden pues derrumbar a los grupos totalmente. Una persona Malinali que sí se trabaja es una persona que puede crear grupos, que puede generar sociedades, gestar colectivos. Entonces ahí radica la dualidad del signo Malinali en las personas que requieren de mucho trabajo para ser benéficos para el grupo. De lo contrario, pueden ser muy catastróficos. Akatl. Tlinkiktusneki Akatl. ¿Qué quiere decir Akatl? ¿Los conocen? ¿A qué creen que haga referencia? acá te es el carrizo, ¿no? Quema Melagua. Ajá, como que ese canal de que tiene raíces y crece hacia el cielo, ¿no? Cuálica. Tiene este carácter vertical. Muy bien. Quema. Y como es vertical, es de carácter masculino. Vean a Malinali. O sea, sí crece hacia arriba, pero su naturaleza es expandirse de manera horizontal. Por ello es de carácter femenino. Malinali se asocia mucho a la feminidad. Y Akat hacia lo que va hacia el cielo. Akat carrizo. Ojo, es muy importante que no es bambú, ni tampoco es caña, es Akat. Y su radical en el Wayot es Aka. ¿Cuáles son las características del carrizo? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Sí, es como que por dentro es como un tubo y ¿Qué es más? recto y es duro, pero tiene una cierta flexibilidad. Cuálica, muy bien. Que también nunca de uno solo, siempre son muchos que crecen juntos. Quémame el agua, muy bien.
Cuálica. Muy bien. Eh, ¿Saben de qué estaban hechas las flechas y las lanzas antiguamente? ¿De qué creen que estaban hechas? ¿O las han visto de qué estaban hechas? Bueno, aquí en México. ¿O no se habían puesto a preguntar esa pregunta? No sabía. ¿Qué más, no? Si es una pregunta como, ¿por qué nos haríamos esa pregunta, no? Pues efectivamente aquí las lanzas y las flechas estaban hechas con carrizo, con ácat. ¿Por qué creen que agarraron este material pudiendo tener tantos? Como por ejemplo el otate, no sé si conozcan el otate, que es como ese sí es el bambú mexicano, Es porque bambú mexicano, eh, sí, es más duro que el bambú normal, de hecho. quema. Ujú. Y además de que no es hueco. Menciona Laura en este carácter de que es hueco, eso es muy importante, es un contenedor. Cuálica. Entonces, vean, tiene esta característica que es un contenedor, es vertical y apunta hacia el cielo y se ocupa en flechas y lanzas. Los abuelos ocuparon esa tecnología porque para ellos un carrizo es una flecha que el sol lanzó desde el cielo y por eso son verticales y por eso son muchas. Son flechazos del sol. Esos flechazos del sol se clavan en la tierra y contienen el agua. Adentro de un carrizo de un ácat, si lo cortamos, eh, en muchos sale agua, brota de allí agua. Y también resguardan calor. Tona, por eso es un tonali, porque resguarda el tonali en su interior. Y justo tiene esta característica de que pueden ser muy duros, pero al mismo tiempo son flexibles. Se doblan, pero no se rompen. Muy bien, entonces nos habla de una entereza, de una rectitud. Em, para que vayamos viendo la importancia de este radical, en náhuatl tenemos la palabra tlacat, que contiene acat, tlacat. Tlacat lo interpretan como hombre, pero más que hombre es humano, lo traducen como humano. Pero un tlacat, desde nuestra perspectiva náhuatl, es una cosa que tiene agua. Y si tiene agua en su interior, como en Cowat, tiene la capacidad de desplazarse o de moverse. Tlacat es la cosa llena de agua. Pero un tlacat puede ser un humano, pero también un animal, pero también puede ser en cierto punto un vegetal. No es caña, no es bambú, carrizo, calor, energía, firmeza. Son los dardos, son las flechas, porque se asocian con esta rectitud. Vieron que como los carrizos son derechos, cuando lanzáramos una flecha, esta iría recto en su trayectoria. Es energía celeste y son refractados al cosmos. También representa el signo de los años, es la inteligencia, es la memoria, es el análisis, es la observación. Es el encuentro y la firmeza en lazos constructivos. Entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca es un puente comunicativo entre opuestos. Cuálica. También es un vínculo con el cielo. Cuálica. Askinini, ¿cuál es este? ¿Lo conocen? Ocelot, Kemakatsin, muy bien. ¿Y lo han visto antes? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo conocían? Emma, Cuálica. Muy bien. Ocelot. Es muy importante aclarar que no es jaguar. Quema tampoco es puma. Ni tampoco es lince, visto que lo ponen como puma. Y mucho menos es tigre, por favor. No vayan a decir que es tigre ahí. Si alguien les dice que Ocelot es tigre, salgan de allí, ¿no? Aquí en Anáhuac no existieron tigres. Y el ocelot, y no es un jaguar porque los jaguares son de la selva y nosotros nos encontramos en un altiplano montañoso. Los ocelot, como los pumas, son de altiplanos montañosos. Son más pequeños, pero son más fieros. Son como unos gatotes capaces de matar a los seres humanos. Y su raíz es ocelo.
¿Y a qué creen que haga referencia al ocelot? ¿Cuáles son sus características? Pues decías que era agresivo, ¿no? ¿Qué más exactamente? A la conexión con la Rápido. tierra, con las estrellas, por ¿Qué, sus manchitas. qué más? Muy bien. Yo siento que es rápido, corre rápido, es intuitivo, tiene buen olfato, si hablamos del animal. ¿Qué más? Así es. Estamos partiendo de estas primeras características del animal en su propia naturaleza y posteriormente su interpretación a partir de la cultura. Así es, representa a todos los felinos. Ocelot es la fiereza. eh, en náhuatl decirle ocelotic a alguien es como decirle valiente, pero es como una valentía que se asocia como a la bravura, como a más valiente que inteligente, como ese tipo de valentía. Arrojo, creo que esa es la palabra en español, representa el arrojo, el sigilo, la noche, efectivamente. Los felinos se asocian con la noche y la noche con el Mictlán otra vez. Es un signo otra vez del rumbo norte. Vean, ahora estamos viendo los del rumbo norte sin haberlo planeado. No es jaguar, no es puma y menos es tigre. Tampoco es leopardo, por favor. Por eso es muy importante verlos en su contexto. Bravura, valentía, arrojo. Representa a la estirpe guerrera, la oscuridad, profundidad, valor, guía. Es guía entre personas, noche, cosmos, estrellado. También representa las cuevas, cavernas y oquedades. Es responsable de seguir causas justas, pero también un ocelot se asocia a la adolescencia, al instinto y al salvajismo. ¿En qué sentido un ocelot puede ser adolescente? Pues que bueno, efectivamente un felino tiene que cazar para sobrevivir, pero un rasgo adolescente es cuando ese ocelote caza por diversión y no para consumir su alimento. O incluso también el instinto y el salvajismo, el ser violento sin tener la necesidad. O la sexualidad violenta también sin tener necesidad. A ese rasgo de adolescente hace referencia el ocelot. Entonces las personas ocelot, el tonal y ocelot, su trabajo radica en tener que trascender el estado de adolescencia. Recuerden que adolescente es la persona que adolece, el que carece de una madurez, el que sigue creciendo. Entonces, los ocelos requieren de esa consistencia para poder trascender la adolescencia. Cuálica. ¿Cuál es este? Akininik. Tenkictosneki. Cuautli. Quema. Cuautli. ¿Y a qué creen que haga referencia? ¿Cuáles son las cualidades del Cuautli? Es la visión, ¿no? Pues el volar alto. Es un ave que es cazadora. ¿Qué más? También la precisión, porque se lanza, ¡pum!, directa a su preda, ¿no? Quema, muy bien. Está muy... Efectivamente es un ave de caza, eso es importante. A la visión, efectivamente es el animal con la mejor visión del mundo animal, parece ser. Eh, También se asocia al sol. ¿Por qué creen que nuestro pueblo asocie el Cuautli al sol? ¿Qué creen que hay ahí de referencia? ¿Sería porque vuelan muy alto? ¿Son de las aves que más alto vuelan? Cuálica, muy bien, es el
El ser es el Tlácat, el ser que más cerca puede estar del sol. Ningún otro tiene ese privilegio. Muy bien, y su raíz es cuau. La encontramos como en cuauhitl, que es árbol o madera, o café, pero no la bebida, el grano de café, sino el color café. En náhuatl el color café es cuauhtic. ¿No? Aquí no existe el color café porque bueno, es complicado decir cómo decir café, el color café sin decir el alimento café como referencia. Aquí no existía el café, el alimento café no existía aquí en México, pero sí el color que se tomaba de las aves, justamente del cuauhtli, o también de los árboles cuau, que también se asocia a la rectitud y a los elementos en la naturaleza que contienen el tona irradiado por el sol. Cuau. Muy bien, y hace referencia a la rectitud, a la altura, a la verticalidad y elevación. Firmeza, a café, pero no a la bebida, sino al color. Ave de presa. eh, bueno, aquí vamos a dejar esto de quebrantahuesos en el tintero, pero hace referencia a la renovación, depuración, visión, expectación. Es el símbolo solar por excelencia, tanto de la guerra como de la belleza, pero también del juego. Las personas Cuautli son personas jugadoras, les gusta el juego, e inteligencia que si no es aprovechada solo produce destrucción. El carácter de las personas Cuautli les hace ser portadores de grandes mentes, de grandes inteligencias en cualquier aspecto, no solamente inteligencia mental, matemática, estética, diferentes tipos de inteligencia, pero que si esa inteligencia no es aprovechada o no es conducida, genera destrucción a su paso y a su alrededor. Entonces es una gran responsabilidad ser un Cuautli, tienen que aprender a gobernarse a sí mismos, a autodisciplinarse. Esa es su grande tarea. Ahora bien, solo les menciono rápidamente que hay discrepancias en torno al ave que representa el Cuautli. Hay quienes dicen que Cuautli hace referencia a la que es esta, el águila mexicana, la que tenemos aquí, el águila real mexicana, y que se ocupa en el símbolo nacional de la bandera, el pantli de la bandera, pero hay otros abuelos que dicen que en realidad el ave originaria de nuestra nación no es el águila mexicana, sino el águila quebrantahuesos. No sé si ustedes habían visto a esta ave también es originaria de aquí de México, pero se dice que esa es la original, la que estaba encima del nopal durante la fundación, un ave capaz de comer otras aves. Pero bueno, eso solo se los menciono como breviario. Cuálica. Akininik, ¿cuál es este tonali? Zacuautli. Cuálica, ¿lo habían visto antes o lo conocían? Sí. Cuálica, muy bien. Esto es importante porque este no es un sopilote, Cuálica tampoco es el cóndor, pero sí es un ave de rapiña. Hay quienes dicen que la original ya se extinguió, pero hay quienes dicen que es esta ave que le llaman el sopilote real, Coscacuautli, el águila de collar. ¿Y a qué creen que haga referencia? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Por qué es diferente del águila? Un ave de limpieza, ¿Qué más? de rapiña le llaman, ¿no? Que no caza animales vivos, pero muertos, se come los muertos. Quema, muy bien. No está en grandes alturas, no está cercano al sol. Vean, incluso hasta está en la tierra, pasa mucho más tiempo en la tierra, justamente devorando, transmutando.
los desechos, lo que ya dejaron, lo que se está reintegrando a la tierra. Viene de Coscat, Coscat pectoral, collar, pechera. Cuautli, otra vez Cuautli, águila, ave, rectitud, firmeza. Es como el águila encollarada. Vean sus patas, por ejemplo. También son unas garras que destrozan su pico. Vean cómo no tiene plumas en la cabeza porque mete su cabeza en donde nadie quiere meter su cabeza. Justamente eso. Entonces, no es opilote, tampoco es buitre. Es águila encollarada, ave de rapiña. Representa a todas las aves de rapiña. De collar, de pectoral. Es noche y es al mismo tiempo viento y reflexión. Consideración, búsqueda de enseñanza, es nocturno, se asocia a la noche. Reciclador, remiendo de fallas, son personas que remiendan las fallas propias y de los demás. Utiliza lo desechado por otros. Aprovecha toda la experiencia obtenida a lo largo del tiempo. Es transmutador, es reintegrador. Esa cualidad hace que los Coscacuautli estén en lugares en donde nadie más quiere estar, que se metan en lugares en donde nadie quiere estar, y eso hace que sean personas de difícil trato, pero no porque sean malas personas, sino porque las actividades que hacen eh, demandan de sí ese tipo de forma de ser. En tiempos complicados las personas Coscacuautli son el lugar seguro, son los protectores durante la caída de México Tenochtitlan en los últimos días. Se dice que ya habiendo perdido, ya habiendo sido derrotados, todas las personas se empezaron a juntar con los de signo Coscacuautli, quienes fueron los últimos defensores y organizadores de las defensas finales para dar cobijo, para dar resguardo en esos momentos tan complicados. Entonces, un Coscacuautli pues hace lo que nadie más quiere hacer, pero que es muy necesario para la reintegración de las cosas al ciclo de la naturaleza. Cuálica. Akinin Tlenkik Tosneki, ¿cuál es este? Olin, Quema. Tlenkik Tosneki Olin. Movimiento, Quema. agua, fuego, origen de la vida, origen del ser humano. Cuálica, muy bien. ¿Y por qué creen que lo metieron? ¿A qué más creen que haga referencia? Olin, muy bien. De antemano, así terremoto. sí, sí, otra vez Silviatin. Terremoto también, Ah, muy bien, lo traducen o sea, como el terremoto. movimiento de la tierra. Quema, así lo interpretan. Yo Eh, siento también la unión la unión de los opuestos, porque hay como la forma que se dibuja. Muy bien. El glifo en Oli es muy importante. Para ustedes, ¿de qué le ven forma a este glifo? De fuego y agua, que habla de la dualidad. Se puede interpretar también como el Atlas Shinoli. Muy bien, muy bien. Movimiento, eso es de alguna forma el movimiento. Eh, hacia adelante. A la conexión de la tierra y del cielo, de la dualidad, de la vida, de la muerte, ¿no? Muy bien. Un abuelo de tradición mazahua me mencionaba, ya que también en su calendárica tienen a este signo, y me parece que también entre los mayas tienen este signo, y lo asocian al signo del brujo. Dicen, este es el signo del brujo, es el signo del mago. Así me dijo que lo conocían. Porque le enseñé los Tonaltin y de todos él lo reconoció como el signo del brujo, el signo del mago. ¿Por qué me habrá dicho eso? ¿A qué creen que haga referencia? ¿Por qué será el signo del brujo? Por el círculo, el orificio central, como un tipo oráculo, ¿no? Cuálica, muy bien, tiene ese carácter
Muy bien, eso es muy importante, abuelita Ixtlazocuautzin, ese detalle que nos menciona. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Bueno, viene de Olin, que es efectivamente esta cualidad del movimiento y que los abuelos lo vieron plasmado en lo que es la papalot, la mariposa. Entonces hay unos que dicen que este signo de Oli en realidad es la abstracción de las alas de la mariposa, que es dual, que siempre está en perpetuo movimiento, pero que también nos habla de una memoria genética que se hereda y se transporta y se perpetúa a través de las generaciones en la genética. Es el amarre del tiempo, es el espacio, también el mecate en movimiento, es la actividad constante, es la creatividad, el cambio. También se dice que es el signo de esta era, el quinto sol, el sol del movimiento, vida y existencia, atributo fundamental de la materia. Efectivamente es el terremoto, pero también el ADN, lo representan como la cadena de ADN. Memoria son los opuestos amarrados, inseparables del tiempo y espacio, eso es muy importante. Para nosotros en lengua náhuatl no hay una diferencia entre tiempo y espacio y eso es muy importante entenderlo para el tonalpohualli. Una de las complicaciones que tenemos desde la perspectiva hispana y como seres occidentalizados es que nos enseñan, e incluso su ciencia demuestra que el tiempo y el espacio son dos variables que están separadas. Pero en náhuatl, y sobre todo para el tonalpohualli, son dos coordenadas que están juntas y que justamente el tonalpohualli es la forma en la que se representa el paso de los seres humanos a través de la galaxia en un tiempo y un espacio únicos e irrepetibles en toda la historia de todo el tiempo, de todas las eras. Entonces vean la complejidad de Oli, cuálica, muy bien. Y bueno, solo para aclarar, este es otro breviario. En internet y en muchos otros lugares les van a presentar a este glifo como es Oli. Seguramente, si ponen en internet, ustedes pongan en internet glifo Oli, les va a aparecer este glifo. Pero ¿qué ven de diferencia del glifo Oli respecto a este? Este glifo es el de Yohualtecuhtli, el señor de la noche. ¿Qué notan de diferente? Y que la abuelita Isela muy bien lo señaló. Pues que aquí no tiene el círculo en el centro, sino ahí está el ojito, ¿no? Quema, Citlali. Muy bien. Que representa la visión, ¿no? Quema. Y también es la visión, pero también es el glifo de Citlali, que es estrella. Entonces todo glifo que tenga ese Ixtelolojtli, ese ojo, en ciertos contextos nos habla de la estrella, de una estrella, y en particular de la estrella Yohualtecuhtli, que en español se le conoce como Sirio. Entonces, si tiene el Citlali en el centro, no es Oli. Como lo hemos visto aquí muy bien, el Oli es un portal, es una oquedad. Cuálica, no hay ningún ojo allí. Entonces, ojo con esa confusión, por favor. Cuálica. Ah, Kinini, ¿cuál es este? Tecpat. Tecpat. Quema, cuálica. Tlinkik tosneki tecpad. ¿Qué quiere decir tecpad? ¿A qué hace referencia? ¿Con qué lo asocian? ¿Lo han visto? ¿Lo han sentido? Con el cuchillo de obsidiana. Ah, ¿cómo se dice obsidiana en náhuatl? Ya lo vimos. Está. Ishtli. Itztli. Itztli. Y dígame usted, en la palabra tecpat encuentra la raíz itz. No. Ah, como muy, Es de piedra, ¿no? Tec. muy bien, exactamente. Ojo con eso, vean. También. Ujú. Y de nuevo tiene Atl, ¿no? Muy bien, De también tiene agua. la atl, Al- tecatl, muy bien. Así es.
El tecpat, ojo con eso, entonces no es de obsidiana, El pedernal. es un Pedernal. pedernal cuálica. ¿Y cuál es la diferencia entre una obsidiana y un pedernal? A El ver. pedernal puede ser de cualquier otro material, ¿no? Puede ser de la piedra, no precisamente la obsidiana. Mm, tiene una cualidad muy particular el pedernal. El De filo, cortar. La obsidiana también corta. De hecho, la obsidiana es más filosa que el pedernal. Pero tiene otra cualidad más puede importante. ser la dureza. Muy bien, tiene que ver con la dureza. Es más duro, se usa como cuchillos también. Sí, no es tan frágil como la obsidiana, ¿no? Quema, es más duro, se ocupa para las puntas de flecha y puntas de lanza también. Pero tiene una cualidad en particular más importante. Y es que es un sílex. Pedernal es un sílex y un sílex es toda piedra que con el contacto consigo misma puede generar chispas. Un Itztli, una obsidiana, no tiene esa cualidad. Por esa razón, el Tecpat se asocia a la luz, al pedernal, a la comprensión, al aguzamiento o avispamiento, a la lapidaria, es el símbolo de la cultura, es también un signo de los años, representa la metodología del análisis profundo para la comprensión de las cosas y también para el entendimiento de los conceptos imperecederos a través del tiempo. Es la agudez, es el filo, es el corte, cambio, transformación. Es el fuego ígneo. Aquí está representado el elemento fuego dentro del tonal Powali. Es la potencialidad de hacer fuego. No es obsidiana. Cuálica, muy bien. Y alguna de sus raíces, por ejemplo, la raíz tecpa, lo encontramos, por ejemplo, en la palabra palacio, tecpancali, palacio. Cuálica, muy bien. Tlenkictos Nequino, ¿qué quiere decir este? ¿Cuál es este? Kiawit. Kiawit. Cuálica, muy bien, Kiawi. En nuestras tareas que hemos venido haciendo en la plataforma, un error que tuvieron es que a Kiawit lo confunden con Zipacli. Eso me resultó interesante. Varias veces ese error se repitió, tal vez por los colmillos. Pero bueno, Kiawit, Tlenkictos Neki Kiawit. ¿Qué quiere decir Kiawit? ¿A qué creen que haga referencia? ¿A la lluvia? La lluvia. Cuálica. El agua vertical. Cuálica, muy bien. Ya vimos que tenemos un agua horizontal y aquí está el agua vertical. ¿Y cuáles creen que sean sus atributos? ¿A qué cree que haga referencia? Quema agua vertical y su raíz es de kiawi. Kiawi es llueve o cae el agua. Fertilidad. Porque Quema, está fertilizando la tierra. muy bien. Por esa razón es una máscara de Tlaloc. Bueno, este que estamos viendo es un cosijo, que es el Tlaloc, otra versión de Tlaloc. Cuálica, agua vertical, lluvia, tiempos cambiantes, creadores o destructivos. Es la forma concreta de Tlaloc cuando fecunda la milpa, cuando el agua cae sobre una tierra que está lista para florecer. Es Tlaloc, es de lo apacible a la furia incontrolable, tiene ese carácter, alimenta los campos y junto con Ejecat alimenta la vida. Nuevamente la dualidad agua-viento. También como tempesta, ¿no? Que sí puede ser muy incontrolable y destructiva. Tlenkictosnekinin, ¿qué quiere decir esto? Tachi. Quema, Xochitl. Xochitl. Xochitl, Tlenkictosneki Xochitl, flor. ¿Y a qué creen que haga referencia? ¿Qué creen que significa una flor? Xochitl. Es como que A la la parte más... belleza, Quema, la belleza, la sabiduría, la plenitud.
a la vida también, porque son flores, al renacimiento, Cuálica, muy bien. Al comienzo otra vez, porque el al inicio. quema, fin y comienzo. Fin último es la trascendencia. Efectivamente, la belleza, la creatividad, conocimiento y amor por todo lo hecho. Es el entorno integral de armonía entre las personas, pero también la danza, el canto, la poesía, la música. Es el amor con lo que se hacen las cosas. Y por ello todo lo que se hace con amor son flores, los cantos, las danzas también representan ello. Es la trascendencia y el comienzo otra vez de la vida. Cuálica. Muy bien, no sé si hasta que tengan alguna duda o comentario. Permiso para la palabra. Yo Adelante. tengo dudas sobre la tarea, los que estuvimos haciendo, porque eh, las primeras tres palabras de la segunda, no sabía yo cómo contestar y de hecho las equivoqué, porque tonali y tonalpouque. Ajá. Yo tonali puse día, pero me dio error. Ah, muy bien, porque esas primeras yo las tengo que revisar para ver cómo las escribieron. Ya se las revisé y Ah, ya le regresé las respuestas. Así. ok, no lo chequé entonces, perdón. Claro, y ahí va un ok, Silvia sin cuálica, muy bien. Ah, Ay, ¿cuál? Primeros 10 pesos. cuálica, muy bien. Pues esto es. Vamos a ir rápidamente a esta siguiente parte para dar fin. Pues esta es nuestra última clase de nuestra cuarta clase de nuestro primer módulo. El siguiente miércoles es la fecha límite para entregar las tareas que les hagan falta y también para entregarles su evaluación. Les voy a dar su evaluación y a partir del día de mañana la van a poder realizar. El próximo miércoles, que es miércoles 7, pues no hay sesión, es la fecha límite. Y después les envío sus fechas y las fechas para la inscripción del siguiente módulo. ¿Cuálica? Muy bien. Y pues bueno, vamos rápidamente a esta introducción sobre las trecenas, Matlagyeyilwit, que es como con lo que vamos a cerrar esta primera parte, esta primera introducción. Matlagyeyilwime, 13 plumario, 13 plumas. Muy bien. Tlinkictosneki Matlagyeyilwit, ¿qué quiere decir 13 plumas, 13 plumario? Pues bueno, viene del numeral 13, recuerdan lo que vimos, Mike, Tlacli, Wanyestli, Iwan Ilwit, Ilwit Kictosneki pluma, celebración, fiesta, aniversario, día, jornada, cumpleaños. Tiene más es más día que tonali. Cuálica, muy bien. Trecena, trecenario, 13 plumas, se puede interpretar de esa manera. 13 jornadas, semanario. Pero en náhuatl no hay semanas. Cuálica. ¿Y qué quiere decir? Pues que son 20 conjuntos de 13 días cada uno. 13 tonalti. Es decir, cada tonali tiene su propia trecena. 13 por 20 y eso nos da 260. 260 es igual a un tonal powali, que son 20 trecenas. Y que las tenemos representadas en esta lámina cuálica, que es la lámina 1 del Tezcatlipoca Moshli, en donde tenemos como primer acercamiento pues estas trecenas cuálica. Les haré llegar esta lámina para que la observen y digan, a ver, ¿por qué son trecenas y dónde están? A ver si es cierto. Es importante observar esta comprensión lectora. El siguiente nivel, vamos a adentrarnos en esta lámina. Y bueno, pues finalmente podemos decir que es un periodo de 13 días utilizados en los calendarios antiguos, que se dividen en 260 días, en un total de 20 trecenas. Este sistema ha sido ocupado tanto por mayas, zapotecos, mixtecos y olmecas. 260 son un tonal powali y 20 trecenas. Y pues muy bien, aquí les dejo lo que son nuestras trecenas junto con sus tecúclio regentes, que es hasta donde nos vamos a quedar para este módulo. Pues les agradezco muchísimo esta primera parte. Cualquier duda o comentario, háganmela llegar, por favor, ya sea por el chat. Les envío nuevamente esta sesión para que la estudien
les envío sus evaluaciones para que las realicen y pues estamos en contacto. Si